hagamos una introducción del tema que vamos a hablar con el Ceremi para que las personas ahí también puedan comentar en nuestras redes sociales o en WhatsApp. Ok, director, le reenvié el video por si acaso, para que lo podamos mostrar más ratito, porque el otro día nos llegó un video de denuncia, y el video de denuncia mostraba en calle Atacama, en la comuna de Copiapó, cómo una persona que estaba en silla de ruedas se ha trasladada por su pareja, pero en vez de hacerlo por la vía normal, digamos, que es la vereda, que es el lugar donde todos tenemos para transitar, lo estaba haciendo por la calle. Por la calle. ¿Por qué? Porque en la calle Atacama hay un montón de puestos, ¿cierto?, que se han ido ubicando, digamos, en este sector. Todo esto en el contexto de que claramente se vienen las fiestas de fin de año, la Navidad, y todo el mundo anda comprando regalos y anda comprando cintas de papel de estas de regalo, claro, sellos. Entonces hay varios puestos de este tipo, pero además de venta de productos, ubicados en la calle Atacama, y eso evita, ¿cierto?, que los peatones tengan todo el espacio que requieren en ambas para poder... calzadas. Exacto, y es por más o menos una cuadra y media. Entonces, en esa cuadra en particular, la gente tiene que o elegir transitar por el espacio que queda de vereda, porque recordemos que también hay muchas tiendas ahí, claro, que también tienen filas para poder ingresar por el contexto del COVID que estamos viviendo. Pero también me llamó mucho la atención de este video en particular ver, ¿cierto?, por qué una persona que está en situación de discapacidad tiene que transitar por la calle porque no tiene espacio para poder hacerlo por la vereda. Justamente este tema de cómo se distribuye el espacio en la vía pública, digamos, es resorte del municipio. Así que también tenemos que conversar con ellos para poder ver qué ocurre en ese caso por la distribución. Pero quisimos también conversar el día de hoy con nuestro Ceremi de Desarrollo Social sobre este tema, porque obviamente entendemos, ¿cierto?, que la inclusión no es de un solo día, no es solamente cuando hay campañas de la Teletón, sino que tiene que ser algo real que vivamos, ¿cierto?, desde la inclusión a diario. Sí, por eso vamos a conversar con el Ceremi, Luis Morales. ¿Tenemos ya el contacto, señor director? No, todavía no, ya. Vamos a seguir entonces conversando sobre esta situación. Claro, y yo me recuerdo en las campañas municipales se habló mucho de esta situación de ordenar el espacio público, principalmente del centro. Y claro, ahora vamos a hablarlo desde la mirada de lo que tiene que ver con las personas que usan sillas de ruedas o las mismas personas que van con coche, que también es una situación, o personas adultas mayores que en un brazo llevan un bastón y en el otro van apoyados de alguna persona. Exacto, y además que hay tanta diversidad dentro de las capacidades diferentes, digamos, que usted nunca sabe a quién va a afectar en el fondo. Yo creo que nosotros tenemos que ser súper conscientes si queremos hacer una sociedad más justa, más equitativa, sobre ese tipo de problemáticas que quizá a mí en lo particular no me afecta que estén los puestos porque yo puedo caminar y puedo ir esquivando, ¿te entiendes? Pero ¿qué pasa en el caso contrario? Ahí está el video. Mira, ahí va, ¿cierto?, este hombre que lleva a su pareja, la pareja va en silla de ruedas. Ustedes pueden ver cómo él transita por la calle, ahí, ¿cierto?, intenta ingresar hacia los puestos, pero mira, todo el camino, ¿cierto?, casi media cuadra, él tuvo que ir con la silla de ruedas por la calle, un hecho que peligroso. Es muy peligroso, muy, muy peligroso. Ahí, ¿cierto?, estas imágenes que nos mandan por interno nos hace cuestionarnos si efectivamente nosotros somos tan inclusivos como nos decimos ser. Así que para conversar sobre esto y más, estamos el día de hoy con nuestro Ceremi de Desarrollo Social, a quien le agradecemos primero la paciencia el día de hoy, pero también, ¿cierto?, poder conversar con él sobre si somos o no inclusivos los chilenos. Ceremi, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Don Carlos, ¿me escuchan bien? Sí, lo escuchamos bien. Ok. ¿Me ven bien también? Sí, también. Sí, pues. Ahora estamos bien. 10 puntos, diría. Perfecto. Oiga, que estaba muy atentamente escuchando vuestro análisis de lo que está pasando y efectivamente estamos en una dificultad. Quiero ser lo más gráfico posible con lo que me corresponde hoy día plantear. Y lo cierto es que la materia de inclusión no termina cuando se acaba la Teletón. Da la impresión que los chilenos, ¿cierto?, hacemos un esfuerzo siempre con mucha fuerza en esa gran cruzada que es una tremenda obra humanitaria, social, pero también de cohesión social que nos reúne, que nos hace hablar, que
que volvemos a lo esencial de la familia con ellos. Pero es una fecha en el año y se acaba y da la impresión que volvemos a la normalidad, entre comillas, de lo que hacemos y cómo nos comportamos socialmente. Y aquí quiero citar a lo que nuestro país tiene como legislación al respecto. Hay una convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad que el Estado de Chile ratificó el año 2008 y define los principios y los mandatos que señala una ley, que en este caso es la 20.422, que establece el año 2010 las normas de igualdad de oportunidades e inclusión social para las personas con discapacidad. Entonces en Chile esto está normado, ¿ya? Y al estar normado, hay organismos públicos que tienen responsabilidad en esto, ¿ya? Por lo mismo, lo que se busca con esta ley es que las condiciones se deben cumplir en los entornos, pero también en los procesos, también en los productos, en los servicios, de manera tal que existan herramientas o instrumentos para compatibilizar el uso de todos estos con las condiciones de discapacidad. Retomando un punto muy esencial que lo planteaba Daniela en el inicio, con seguridad, de forma autónoma y lo más natural posible. Esa es la ley. Yo estoy leyendo en este momento la ley. Y esto es lo que no se está cumpliendo en la región de Atacama, producto de la situación mencionada. Lo lamentamos profundamente. Somos categóricos como gobierno. Estamos haciendo un llamado a todos los organismos públicos pertinentes que tienen competencia en esta materia a que se puedan pronunciar de manera legal, pero también de materia de fiscalización. No es posible que la normativa que se aplica en el país tenga una excepcionalidad. Y en este aspecto hemos oficiado al señor alcalde de Copiapó, que es don Marcos López, para que él, bajo la misma normativa y bajo la Ley de Vivienda y Urbanismo, el Decreto Supremo 50 del año 2015, tome las acciones del caso que permitan ordenar. Lo que está ocurriendo acá es que hay sectores del casco histórico donde hay bienes y servicios a los cuales acuden las personas con discapacidad, a los cuales no pueden ingresar, o a los cuales ingresan con un riesgo que puede poner en dificultades su integridad. Y eso es lo que tenemos que corregir. Y aquí todos somos responsables, no solamente el que administra la normativa, sino que también los organismos que tienen la responsabilidad de fiscalizar. Y en este caso hay una negligencia inexcusable del municipio de Copiapó. Eso es evidente, de que quien por ley tiene que asegurarse que las veredas y los espacios públicos cumplan con las normativas básicas de acceso. Ahora, ¿cómo lo corregimos? Sentándonos a trabajar, ¿ya? Estamos dispuestos a trabajar con el municipio en esta materia como gobierno, con el Ministerio de Urbanismo, con el Ministerio del Interior, obviamente con las policías también, pero aquí quien tiene la definición final de ese decreto alcaldicio es el señor alcalde con sus concejales. Es ahí donde se activa el proceso. Eso es lo que la ley orgánica de administración municipal permite. Y es a lo que apuntamos a que se pueda ordenar. No queremos entrar en materia que tiene que ver con la regularización o con materias de carácter económicas, porque no es nuestra intención. Lo que buscamos nosotros es que las 15.000 personas con discapacidad que viven en Copiapó tengan acceso a ese casco histórico, porque ahí realmente hay comercio, hay farmacias, hay instancias como carnicería, otro tipo de bazares, llegan elementos para la población, que ellos tienen todo el derecho, por norma de ley, de poder acceder. Eso es lo que está pasando. Estamos trabajando con el director del SERAE para generar este trabajo. Y hacemos un llamado también a los mismos grupos de personas que están instalados ahí. Es absolutamente irregular que tomen la calle y que no dejen el espacio suficiente para que una persona con silla de ruedas, con muletas o simplemente un adulto mayor pueda transitar con seguridad. Exacto. Y es ahí donde tenemos que como sociedad reflexionar profundamente. Nosotros sabemos que hay necesidad de trabajo en muchas familias de la población. Sabemos también que producto de la pandemia hemos transformado o se ha transformado de manera forzosa el ingreso a la familia desde uno que era formal muchas veces a uno informal o de emprendimiento,
y es un fenómeno que está ocurriendo en todo el mundo, pero eso no significa que nosotros vamos a afectar, como lo estamos haciendo hoy, Daniela, Carlos, directamente a un grupo de tanto nivel de sensibilidad. El fisco y todos los actores sociales, la sociedad civil, las juntas de vecinos, los municipios, tenemos que trabajar con fuerza para eliminar estas brechas de discriminación hacia los adultos mayores, hacia las personas con discapacidad y hacia aquellos que requieren un mayor esfuerzo conjunto. Exacto, porque uno cuando ve este tipo de actos, lo primero que uno piensa es, ¿somos efectivamente solidarios? ¿Nos falta más empatía? ¿Nos falta más ponernos en el lugar del otro? Claro. Porque además de las personas que tienen discapacidad, en este sentido, ellos no tienen quizás la movilidad necesaria para poder avanzar y además necesitan un espacio para poder hacerlo mucho más ancho, digamos, que el que tienen permitido en este momento para ocupar en este sector puntual. Además, muchas de las calles, cuando fueron rehechas, ¿cierto?, tienen estas... ¿cómo se llama? No son cerámicas, son tampoco baldosas. Claro, el piso. Pero el piso tiene también demarcación especial para las personas que tienen discapacidad visual. Y eso también en este momento se encuentra tapado. Entonces yo digo, ¿hasta cuándo vamos a hacer una sociedad tan poco inclusiva, tan poco de pensar en el otro y tan de pensar solo en nosotros mismos? Y es entendible. La pandemia, como dice usted, Seremi, afectó los bolsillos de todos y cada uno de nosotros. De todos y cada uno de nosotros. No hay persona que haya quedado bien parada, digamos, después de la pandemia. Las pymes también se vieron muy resentidas. Pero en actos tan puntuales yo digo, pucha, ¿cómo no elegir otro espacio quizá para que se ponga el comercio? ¿Cómo no habilitar algún terreno? ¿Cómo no generar algún convenio? Hay varios terrenos vacíos en el centro. Se puede quizá generar un espacio. ¿Cómo no ordenarlo? Exacto, Daniela, yo comparto cómo no ordenarlo. Pero mire, solamente para poder darle más antecedentes, el decreto supremo número 50 del año 2005, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que tienen que aplicar los municipios, dice lo siguiente: la ruta accesible debe estar siempre presente para los adultos mayores, en las partes de las veredas, como dice usted, ¿cierto?, en la circulación de los peatones, con un ancho continuo, apto para cualquier persona, con pavimento estable, sin elementos sueltos, de superficie homogénea, antideslizante en seco y en mojado, libre de obstáculos, gradas o cualquier barrera que dificulte el desplazamiento y percepción de su recorrido. Cierro comillas. Esto se establece de acuerdo a un criterio de diseño de planificación urbana obligatorio para todas las veredas del país, de acuerdo al artículo 2.2.8 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Esto está normado. ¿Se ha avanzado? Sí, por supuesto. Y aquí quiero hacer una breve reflexión, Carlos, y también permítamelo, Daniela. Después del estallido social del 19 o 18 de octubre del año 2019, todo el circuito de soporte para que las personas con discapacidad ingresaran al centro de la ciudad fue destruido. Desde los semáforos que teníamos con sonidos para las personas con discapacidad, los guardaesquina que le permiten a la persona no vidente orientarse, ¿cierto?, los bastones y las guías que eran para las personas que lo utilizan para caminar, etc. Cuando nos tocó evaluar el daño, en ese momento eran sobre los 1.000 millones de pesos. Y el gobierno dispuso de esos 1.000 millones de pesos. Y entramos en un proceso de recuperación de esos espacios, porque sabemos que Copiapó es una ciudad que tiene características únicas, y una de ellas es que la mayoría de los servicios se encuentran en alrededor de 10 cuadras del centro de la ciudad. Entonces, en algún momento, la totalidad de la población tiene que acercarse a estas 10 cuadras para tratar de acceder a un bien, un servicio o un trámite, un servicio público. Y es por eso que empezamos a avanzar con ese plan de reconstrucción post daños en infraestructura del 19 de octubre del año 2019. Y lo hemos ido recuperando. Y el problema hoy tiene que ver con cómo el municipio ordena el espacio. Porque nosotros ya hicimos la pega. Ya pusimos las lucas. Si las veredas están con la rampa adecuada para que suba una silla de ruedas, tiene la superficie antideslizante, tiene el metraje adecuado. El problema es que hay que ordenar ahora lo que pasa arriba de la vereda, y esa materia es 100% municipal. Pasa exactamente lo mismo con la ley de tenencia de responsables de animales
de compañía en los cuales se tipifican los animales que son razas peligrosas. ¿Por qué tenemos que lamentar situaciones tan catastróficas como lo que le ocurrió a un joven de 18 años en la comuna de Tierra Amarilla, atacado por 2 perros que la ley define como razas peligrosas? ¿Qué hay que hacer? El paso siguiente, después de la ley, después que la Subdere inyecta los recursos para montar los equipos de los veterinarios, para hacer los programas de esterilización, es que el municipio con su consejo genere una ordenanza municipal que implemente las multas. Seremi, hay un tema muy importante que usted lo comentó recién, que tiene que ver con este escrito que enviaron al municipio, pero yo creo que ahí también debe haber una solución en donde ojalá sea para todos, porque por ejemplo me recuerdo que hace algunos meses, incluso años atrás, se mencionaba esta misma situación, que no había espacio para poder transitar en el sector de Chacabuco, entre Chañarcillo y O'Higgins, porque habían puestos, y lo que realizó, creo que fue el municipio, es bajar a las personas a la calle. Hay un lugar que está limitado, que es muy estrecho, es muy pequeño, y que incluso está delimitado, incluso hay unos tacos para que los vehículos no pasen. Es muy parecido a la ciclovía, pero está al otro sector, por calle Chacabuco, entre O'Higgins y Chañarcillo. Y eso también genera malestar y molestia, porque es un espacio que decimos es muy reducido. No sé si una silla de ruedas pasa por ese sector, y si quieren ingresar, ya sea al supermercado, que hay varios supermercados ahí, carnicería y otros locales, no pueden, porque no hay la acera está muy alta, entonces no pueden ingresar. Yo creo que ahí también hay que ver el tipo de solución, porque esa fue la solución en su momento, pero no creo que más que solución fue un retroceso, porque al final las personas tuvieron que bajar y siguieron los puestos comerciales. Exactamente, o sea, el video que muestra doña Daniela es una aberración. O sea, el adulto mayor en silla de ruedas teniendo que transitar por una ciclovía que está diseñada para otro tipo de tránsito, y no utilizando el espacio que en alguna medida le asegura la integridad. Entonces, tenemos que hacer un llamado con mucha fuerza en esto y no tener medias tintas. Acá todos como sociedad somos responsables, y nosotros como gobierno le estamos haciendo un llamado al municipio, decimos, ¿sabe qué? Sentémonos a conversar de esto y busquemos una solución a corto plazo, eso es ahora, porque definitivamente no queremos lamentar ninguna desgracia, y porque definitivamente la estadística me dice que estamos imposibilitando a 15.000 personas en la región de Atacama que no solamente ingresen a Chacabuco, están imposibilitados de ingresar a Atacama, a partes de Maipú. Entonces ya no son 2 calles, es un grupo de calles que son las más transitadas que tiene la comuna. Entonces, tenemos factor con esto, mi agradecimiento a la línea periodística de ustedes por levantar el tema. Los temas de discapacidad siempre son complejos. Como chilenos nos gusta mucho hacer la vista gorda, ¿ya? Y se lo digo porque probablemente muchas personas han pasado por ahí y han visto más de un adulto mayor teniendo que tomar la calle, y alguien se atrevió a denunciar, alguien se atrevió de manera ciudadana a levantar este tema, y tenemos que ser capaces de entregar una respuesta oportuna. Nosotros tenemos todos los canales abiertos para en este momento sentarnos a conversar con el municipio, para en este momento buscar una alternativa que pueda dar garantías de acceso a las personas con discapacidad. Claro. Seremi, ¿ustedes oficiaron al municipio? ¿Desde el municipio les han dicho algo? Al minuto de hoy no tenemos respuesta, Daniel. Perfecto. Igual eso es importante ponerlo en la mesa, digamos. ¿Y el oficio fue enviado hace varios días ya, Seremi? La verdad que estos antecedentes son repetitivos, entonces hay más de un oficio. Ah, ya, perfecto. No solamente del Servicio Nacional de Discapacidad, que depende de nosotros, del Ministerio de Desarrollo Social, sino que también de Vivienda y Urbanismo. Nosotros hace un par de días atrás estuvimos en una feria inclusiva con el MIMBU, tratando de levantar toda esta materia. Y efectivamente hay antecedentes administrativos suficientes como para ya poder tomar definiciones. Lo que nos pasa mucho, como ustedes saben, es el periodo en el cual estamos viviendo. O sea, nadie quiere tomar una definición que finalmente afecte quizás alguna tendencia que pueda ser de carácter más política. Entonces, nos pasa mucho en estos periodos que son eleccionarios, en que nadie quiere perder votos, y es la realidad, y es una situación muy dura, porque en el fondo golpeamos a personas
que buscan permanentemente mayor integración. Exactamente. Exactamente, y hay que decir las cosas por su nombre. Sí. Claro. Que es una situación compleja, de hecho también se da en otras ciudades del norte, en Antofagasta, por ejemplo, como municipalidad también tiene este problema con el paseo de la calle Prat, donde también varios comerciantes ambulantes, por ejemplo, se instalan en estos sectores e impiden también la libre circulación del resto de las personas. Y si uno piensa en una... Pero hay alcaldes que han tomado decisión. Coquimbo estaba pasando lo mismo y el alcalde ordenó. Temuco estaba pasando lo mismo y el alcalde ordenó. Hay comunas que van avanzando con esto. Claro. Efectivamente, Antofagasta, Daniela, es una dificultad casi de la misma dimensión o superior. Pero hay que tomar definiciones. Las autoridades están llamadas a tomar definiciones. Nosotros tenemos un programa con el Cenavis que se llama Ciudades Inclusivas, que permite transferir recursos financieros a los municipios para trabajar todos estos temas con plata del Servicio Nacional de Discapacidad. El convenio en Copiapó todavía no lo podemos firmar, lo firmó Caldera, ya que ha avanzado mucho en esto. Caldera podemos decir que es la ciudad que tiene mejor estándar para los adultos mayores. Y con todo el respeto que se merecen todos los actores públicos de acá, yo con doña Brunilda muchas veces no tenemos encuentros de carácter filosófico, ¿cierto? O ideológico, pero sí tengo que reconocer que hace un tremendo trabajo como alcaldesa en materia de acceso universal hacia los adultos mayores y que el área social la tiene muy bien ejecutada. Una tremenda oficina de adulto mayor. Entonces, avanzamos también este año con el alcalde de Tierra Amarilla, que tampoco es una línea cercana a lo que somos gobierno, evidentemente política, pero el alcalde entendió que esta es una materia delicada, ¿cierto? Sin embargo, la comuna más grande de la región no hemos podido firmar este convenio y recursos hay, pero tenemos que comprometernos a transferirnos, a contratar los profesionales y hacer la pega. Y es ahí el llamado que hacemos nosotros. No es un problema de recursos públicos. Para esto hay financiamiento, pero también se requiere voluntad. Y la voluntad pasa porque los alcaldes firmen los convenios y después se ratifiquen en el Consejo, o entiendo que es al revés, primero se ratifica en el Consejo y después lo firman los alcaldes. Entonces, tenemos que avanzar en estas materias que son tan sensibles y con el compromiso de todos los actores clave del territorio. Claro. Sí, es importante lo que manifiesta el Ceremi. Y también hay otro tema que queremos aprovechar la oportunidad de hablar con ustedes también, Ceremi. Sí, Ceremi, y justamente este tema tiene que ver con, bueno, hay una situación que se está dando en la comuna de Copiapó donde cada vez vemos más instalación de carpas en distintos puntos donde la gente pernocta. Uno es el estadio, ¿cierto? Ahí por el parque Schneider. También tenemos en el centro de la ciudad de Copiapó, muchas veces que la gente pernocta en la plaza, que es una problemática también que tuvimos en el último tiempo. Y ahora también en la plaza, ¿cierto? Cerca de los terminales de buses donde está la estatua conocida como la Estatua de la Paz, también hemos visto un incremento de carpas en este sector y los mismos vecinos han denunciado una serie de hechos que a juicio de ellos es bastante irregular, algunas peleas nocturnas, incluso denuncian amenazas. En ese caso particular, Ceremi, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué medidas se pueden tomar por parte del gobierno también? A ver, también es bueno su punto porque aquí tenemos que hablar de dos situaciones que son diametralmente distintas. Una son las personas en situación de calle, ¿ya? Ejemplo, La Caleta, se le llama así técnicamente, en el idioma social, al grupo de personas que están instaladas fuera del mall, ¿cierto? Que uno lo ve cuando pasa por Avenida Copayaco, y que partió siendo un ruco, después 2, 3 y ahora hay un grupo de rucos. Ahí hay un grupo de personas que hemos tratado de intervenir en 6 oportunidades. Constantemente estamos tratando de llevarlos a los albergues. Tenemos oferta disponible en el Ministerio de Desarrollo Social a través de los albergues para que todos ellos estén protegidos, con el adecuado tratamiento y con todos los mejores estándares. Y la dificultad que tenemos con ese grupo en particular es la voluntariedad. ¿Por qué? Porque esto es voluntario, ¿cierto? Primero, ellos deben querer ingresar a un albergue. Segundo, tienen que reducir su consumo de droga y alcohol en al menos 3 días para poder generar una batería de exámenes que van a permitir el ingreso a uno de nuestros albergues. Y esa condición no la hemos podido lograr en particular con el grupo que está afuera del mall.
ellos son personas en situación de calle que quizás tienen tratamientos desde niños no intervenidos, ¿ya? Que quizás hay problemas sociales que nosotros no tenemos claramente identificados, pero que finalmente son objeto del Programa Nacional de Calle que nosotros tenemos. De hecho, tenemos una actividad ahora en Navidad con ellos, donde nuevamente vamos a intentar lo mismo. Vamos a hacer una cena de Navidad con ellos el 27. Hablamos con ASPECO, que es la Asociación de Pastores Evangélicos de la provincia, para poder tratar de nuevamente ingresarlos. Esta vez con un componente mucho más espiritualidad, ¿cierto? E invitarlos a que puedan tomar este camino que es el técnicamente más viable para ellos. Y entendemos que hay un problema y tenemos que solucionarlo. Estamos trabajando con intensidad para eso. Y el otro problema es el proceso migratorio, ¿cierto? Y es el segundo grupo que vemos en calle, pero que está bajo otra lógica, y es por el fenómeno mundial que usted ya conoce. Hay casi 6 millones de venezolanos que han salido de su país, de los cuales alrededor de 500.000 han ingresado en Chile. La mayoría de ellos antes del año 2019, sin embargo, golpearon con mucha fuerza la zona norte del país, y golpearon Colchane, Iquique, Antofagasta, Calama, ¿cierto? Cuando se desató esta crisis migratoria en el norte, lo que implementó el gobierno fueron residencias transitorias para las personas que venían bajo este escenario. Y esas residencias transitorias están en Iquique, en Colchane y en Antofagasta, ¿ya? Y ahí se frenó, bajó importantemente el número de cartas que veíamos acá. Pero nació otro problema, y ese problema tenía relación con la cantidad de niños que teníamos en la calle. Y ahí es donde nosotros empezamos a intervenir, porque esa ya es otra figura y un tercer grupo. De acuerdo a las leyes internacionales que el país ha grabado a través de convenios, los niños, niñas y adolescentes son objeto de protección independiente del país donde estén. Entonces, el nivel de intervención que tenemos nosotros en desarrollo social hoy día con este proceso migratorio tiene que ver con familias con hijos. ¿Y cómo lo hicimos? Tenemos convenios, por ejemplo, con el Obispado de Copiapó, en el cual se han dispuesto de casas de acogida para a las madres con hijos tenerlos en ese dispositivo de manera transitoria. Y esto está ocurriendo en todo el norte. En términos generales, todos los dispositivos transitorios datan en el cual la familia puede estar máximo una semana, 10 días en el lugar, y de ahí continuar con su proceso migratorio. La mayoría de ellos va a un proceso de reunificación familiar, que es donde ya hay un compatriota o un familiar instalado. Entonces, si tú le levantes la encuesta, si no, yo voy a Serena, yo voy a Santiago, yo voy a Puerto Montt, yo voy a Temuco, etc. Entonces, nuestra región es una región de tránsito hacia los migrantes, y muchas de esas carpas obedecen a ese proceso de tránsito. Son personas que en términos regulares no entran a los dispositivos de protección que tenemos como Ministerio de Desarrollo Social y que están de 3 a 5 días y avanzan, ¿ya? Y ese fenómeno lo hemos vivido en los últimos 6 meses, pero va a la baja. Se ha venido reduciendo importantemente. En algún momento nosotros sacábamos alrededor de 8 a 10 niños al día de la calle. Hoy día, a la semana, no son más de 2 a 3. ¿Ya? Obviamente, tenemos pic. Hay casos muy puntuales que hemos tenido que abordar y que muchas veces obedecen a buses que llegan de manera no programada, ¿cierto? Y dejan personas migrantes en las ciudades mediante un traslado que han hecho desde el norte, lo cual son actividades abiertamente ilegales, ¿cierto? Y es ahí donde el Ministerio del Interior está trabajando con mucha fuerza en el norte para controlar también ese tipo de acción que finalmente nos golpea a nosotros. Lo que sí quiero ser muy responsable con esto, Daniela, quiero decir que estamos trabajando, hemos destinado recursos para esto, el equipo técnico humano que trabaja con nosotros en esto, para poder asegurarnos todos los días que ningún niño o adolescente duerma en la calle, porque esa es una vulneración de un derecho que el país no puede permitir. Y en este escenario, quiero decirle que nosotros estamos pasando técnicamente por una situación demográfica tensionada. Es lo que me dice usted, que el vecino reclama
En Magallanes tuvimos un reclamo hace un par de días atrás porque se instalaron en el parque ribereño, ¿cierto? Y lavaban la ropa en el río y colgaban la ropa en los árboles. Entonces, efectivamente, la ciudadanía, las personas, los vecinos, lo ven como un acto que está fuera de lo regular y lo denuncian, ¿cierto? Y genera malestar, y se generan roces. Muchas veces lo intervenimos, porque ya también tenemos albergue, al igual como en Caldera. Y esa variable es una situación demográfica tensionada. No estamos en un proceso de crisis migratoria. Ojo, tener un proceso de crisis migratoria en la región de Atacama significaría que yo tendría que tener 400 personas durmiendo en una plaza pública o 400 niños en la calle, como hubo en algún momento en Antofagasta o en Iquique. ¿Ya? No es esa la situación de la región de Atacama. Sí, una situación demográfica tensionada producto del proceso de migración que nosotros estamos interviniendo de manera sectorizada, ¿cierto? Con los recursos del Ministerio de Desarrollo Social. Sin lugar, un tema que hay que va a ser un tema de análisis que da para hablar mucho tiempo. Seremi, queremos agradecerle por haber estado junto a nosotros en el día de hoy y haber hablado de estos dos temas muy importantes. Sí, gracias a usted, la verdad, Daniela, a ti, Carlos, a Gabriel, por darme el tiempo. La verdad que no había tenido el tiempo de hablar en detención de esto, porque generalmente a nosotros nos llaman comunicacionalmente solamente cuando tenemos que hablar de algo de connotación. Sin embargo, quiero ser muy responsable con esto. Tenemos un equipo técnico y un presupuesto asignado para esto a nivel regional y estamos trabajando todos los días. Y lo bueno, es difícil justamente es hay saber variables internas que son otras. Sí. Exacto. El tema del MOL es una variable bien delicada que tendemos tenerla solucionada aquí a fin de año. Perfecto, Seremi. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Que esté muy bien, cuídese mucho. Hasta luego. Chao, Seremi, que esté bien. Chao. Ya son las 10 de la mañana con 16 minutos. Atentos, porque también estaremos conversando con el director del Servicio de Salud, don Claudio Baeza, sobre varios temas relacionados, obviamente, a este sector de nuestra sociedad. Así que muy atentos, vamos, pausa cortita y volvemos.